Profe, buenos días. Buenos días, Jimena. ¿Cómo le fue con el deber, Jimé? Bien, profe. Bueno, a ver, vamos a revisar lo que ha hecho Carmen. ¿Le puede hacer zoom? Voy a agrandarle, por favor. Sí, profe. Hágale un poquito más grande. A la... Bien. Intervalo, muy bien. A ver, dígame, ¿cuál es la característica del nivel de intervalo? Las mediciones del nivel de intervalo, ¿en qué se caracterizan? Se caracterizan por la temperatura y también por las medidas diferentes que tiene que ser, que va subiendo de dos en dos. O sea, que si no sube de dos en dos no es intervalo. No comprendió. ¿Cuál es el máximo de los niveles? ¿Intervalo o razón? El ¿Por de qué la los razón. coeficientes, por qué los Profe, coeficientes intelectuales son de intervalo? A ver, Carmen, rapidito, ¿por qué los coeficientes intelectuales son de intervalo? La respuesta está bien, pero quiero saber por qué. ¿Qué es lo que comprendió usted? ya. Lo que yo entendí es que los coeficientes intelectuales de los estudiantes es algo que sería el número de pensamiento de los estudiantes como máximo. ¿En qué se basó para que poner ahí de intervalo? ¿Cuál fue su análisis? Em, tiene diferentes, ¿cómo decir? Como es coeficiente intelectuales de los estudiantes, tiene, ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de intervalo y el nivel de razón? es,
No se acuerda nada. O sea, sí, A ver, trate de acordarse algo. estaba repasando. Sí, pero dígame, a ver. El, de razón sería que o sea, la distancia de que Pero viaja. dígame cómo comprende usted, o sea, ¿por qué es de razón el de las distancias y por qué es de intervalo el de los coeficientes? Necesito que usted comprenda, no solamente escriba sin entender o copie. Quiero que comprenda. Hablas simplemente de la distancia de los estudiantes de razón, o por ejemplo, por una porción de la distancia. A ver, ¿por qué los números de las camisetas de un equipo universitario femenino de fútbol son de intervalo? Eh, Porque simplemente nos está diciendo que de los números del equipo femenino. ¿Y por qué tiene que ser de intervalo si los números que están en las camisetas no tienen un peso? Tiene que estudiar, Carmen, por favor. Tiene que estar bien comprendido desde el inicio, todo. Jimena tiene su deber. Compártanos, por favor, Jimena. Ya. Cristina, usted hizo el deber. Sí, profe, sí, se ve. Se ve, A profe. ver, esperemos. Primero Profe, comparta Jimena, luego vemos el deber de Cristina. no sé si ya se ve, profe. No todavía.
¿Ya, profe, o nada todavía? No, todavía. Jimena está presentando, dice, Qué raro. pero usted ya le ve a su archivo Excel. Sí, Póngase en el Excel. Usted ya está en el Excel. ahí ya. ¿Ya? Porque aquí ya me sale, estás presentando para todos. Qué Sí, raro. así veo. Carmen, ¿usted le ve? El archivo no No, se ve. todavía no. No está. Te ve la pantalla, pero no el archivo. Ya. Algún problema tiene de ancho de banda, creo. A ver, Cristina, Creo usted. que sí. Pero ahí no, nada, profe, todavía. No, no se le ve nada. Cristina, intentemos con el suyo. Vamos a compartir. Espero que no se ha quitado.
No, tampoco. ¿Qué pasa? No, no se comparte, pero ¿Qué estará pasando con usted? La intento de yo, profe. A ver, intente usted. Me sale que no se puede compartir. ¿Por? ¿Le dice el por qué? Sí, ya le leo, profe. Profe, me voy a salir y me voy a volver a unir para que No le a dice mí por le qué. dice, lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. Y no le deja volver a intentar. No me sale eso. ¿Y a Cristina qué le sale? me sale. Me sale problemas con la red, algo así me sale. Bueno, verán, yo sé que están las respuestas en el libro, pero ustedes tienen que saber la razón por la que van esas respuestas. Entonces no es que usted tiene que copiar simplemente la respuesta y listo. Tiene que saber. Ahí ya se ve, de Jimena ya se ve. Entonces, por ejemplo, Jimena me tiene que decir, ¿por qué los coeficientes intelectuales de los estudiantes son una medición de nivel de intervalo? Porque el de intervalo nos dice que registra datos asignados a los objetos o a los que están dentro de una variable. ¿Y por qué no es de razón? Porque en la de razón registran datos cuantitativos y el intelecto no se puede medir.
La única diferencia, ¿cuál es? El cero entre el intervalo y la razón. Ujú. En el un caso, el cero es un valor más. En la razón es ausencia. Ausencia de valor. Ujú. ¿Por qué, por ejemplo, los números de las camisetas de un equipo universitario femenino son ABC, nominales? Ahí está mal Carmen. Son nominales. Porque en eso se registran los datos cualitativos. O sea, se clasifican y se cuentan. Porque no tiene un significado, no tiene un valor. O sea, simplemente es una referencia, pero no un valor. No es que la chica que tiene el número 4 es el doble que la que tiene el 2. No, simplemente es un dato, como usted dice, cualitativo. Por eso es nominal. Ahora, la D dice ordinal, la clasificación de estudiantes por fecha. ¿Por qué es ordinal la D? Porque en las fechas, o sea, porque se registran lo que son los datos cualitativos, pero con orden. Y en este caso ya la fecha ya vendría a tener un orden. Ya. La E dice una clasificación de estudiantes que cursan primero, segundo, tercero, cuarto. Clasificación. La E. La E es de razón porque Solo ahí le ya está se... diciendo, solo le dice cuántos hay en primero, cuántos hay en segundo, cuántos en tercero y cuántos en el último grado. ¿Por qué puede ser de razón? porque ya son datos cuantitativos que se están clasificando. Pero que sea primero, segundo, tercero o cuarto, eso no es cuantitativo, eso es cualitativo. Le puedo cambiar de nombre inclusive. Le puedo decir prebásica, básica, primero de, ¿cómo es? Segundo de básica, tercero de básica. O sea, son nombres. Y luego me va a decir cuántos hay nomás. De razón es cuando yo, por ejemplo, si dijera cuánto pesa cada estudiante, eso sí ya son números. Pero acá es cuántos están en primero, cuántos están en segundo, cuántos están en tercero. Y el último dice número de horas que los alumnos estudian a la semana. Carmen, número de horas que los alumnos estudian a la semana. ¿Cómo clasificaría? ¿Ah? Serían Si de eso es de razón. razón, porque cada estudiante puede estudiar 4, 4,3, 4,2, 4,1, 4,15, 4, 5,18, lo que sea, cualquier número, y es un, una cantidad donde si alguno tiene cero, quiere decir que no estudió, como a veces hacen ustedes. Si ponemos sus tiempos, a veces me salen cero, ¿cierto? Dice Carmen, a veces no tiene tiempo. La mayoría de las veces no tiene tiempo. Bueno, quiero que tomen en serio el estudio desde la primera clase, porque si no le dedican, ya nos pasó en matemáticas. Hay que dedicarse porque esto no es que leyendo se aprende, esto se aprende aplicando, practicando, revisando.
cuando tiene dudas, tiene que revisar nuevamente la teoría, preguntar a sus compañeros a ver si coincide, y si no encuentra solución en el grupo, pues tiene que preguntarme a mí con tiempo. Pero no esperar para el día del examen. Por favor, no cometan el error de esperar para el día del examen. Converse conmigo antes de los exámenes. El momento que está haciendo usted un deber, tiene dudas, envíeme un mensaje. Ingeniero, ¿qué hago aquí? No tengo idea. Ya yo le ayudo, yo le digo, tome en cuenta tal cosa, tome en cuenta esta otra. Pero no espere el día del examen recién para intentar aprender. Bien, habíamos estado haciendo una tabla de frecuencias. Yo ya le encontré la razón por la que no me salía. Habían estado escondidos aquí unos números. Ya le corregí y ya me da los 500 que salirme. Entonces, no sé, en el caso de ustedes, si ya tienen esto. Tabla de frecuencias. Contamos cuántos hay. Estos son datos cualitativos. Esto es igual que tener primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Está compartiendo, profe. Ay, perdón, no les comparto. Ya dejó de compartir. Ya dejó de compartir. Jime. Ya, ya, A ver, ahí voy yo. Ahí voy yo. ya, profe. Ya, gracias. Ya voy yo. Ya. Entonces, lo que yo les decía, en la clase anterior esto no me daba 500, habían estado escondidos unas columnas aquí, habían estado ocultas, así de esta manera. Entonces, claro, cuando yo le marcaba no me aparecía esto, pero ya les encontré, les abrí y ya se corrigió el valor. Entonces, el número de datos que yo encontré son... Estas etiquetas vienen a ser datos cualitativos. No se confundan, porque tienen números, no quiere decir que son cuantitativos, porque esto yo puedo cambiar de etiqueta y representar lo mismo, al mismo grupo. Podría decir aquí baratos, menos baratos, promedio, más caros, menos caros, medianos, medianamente caros. Entonces yo puedo cambiar de nombres, porque son solo etiquetas, son solo cualidades. Estas cualidades, en lugar de ponerles así, podemos ponerles con números, igual a 3 y menor que 5, igual a 7 menor que 12, así. Vimos que en el trabajo, en la tarea, estaba estudiantes de primero, segundo, tercero. Eso quiere decir también que son datos cualitativos. Eso solo califica, que sea de primero, que sea de segundo, que sea de tercero. Yo le puedo cambiar de nombre a esa etiqueta, que representa lo mismo. Iniciales, más grandecitos, le puedo poner las edades. Entonces no hay que confundirse cuándo son datos cualitativos y cuándo son cuantitativos. Por favor, eso no se mareen. Bien, entonces queremos demostrar primero que estas proporciones, porque estas cualidades están puestas de manera irregular. Por ejemplo, de 3 a 7 años hay 4 años, digamos, de 3 a 7 dólares hay 4 dólares de diferencia. De 7 a 12 hay 5 dólares, de 12 a 20 hay 8 dólares, de 20 a 30 hay 10 dólares.
Entonces, no es equitativa el tamaño de las diferencias. Por eso se acostumbra a hacer la distribución de frecuencias. Para corregir esta falta de equidad, se hace la distribución de frecuencias. Pero para la distribución de frecuencias yo necesito algunos datos. Primero, el rango. El rango va a ser la diferencia entre el mayor, la observación de mayor valor, menos la observación de menor valor. Entonces aquí vamos a poner igual. Me voy a mis datos sin agrupar. Digo, la observación de mayor valor va a ser 40 menos la observación de menor valor, que va a ser 1. Entonces, el mayor menos el menor me da el rango. Mi rango es 39. Luego, necesito saber el número de intervalos. Al número de intervalos le vamos a llamar K. Y K va a ser igual, o se encuentra con una fórmula. Se toma el valor del tamaño de la muestra, que es de n, y se eleva el número 2, se le eleva a la K. 2 a la K. Entonces, cuando el primer 2 a la K logremos que sea mayor o igual que n, o que n sea menor o igual que 2 a la K, esa K es el número de intervalos necesarios. La primera vez que 2 a la K sea mayor o igual que n, entonces ya tendré el valor de K. 2 a la K quiere decir que vamos duplicando el número obtenido. Empezamos con, sabemos que n es 500, ¿no? N es 500. Tengo que encontrar el primer valor que le supere al 500. Entonces tenemos 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 al cubo, 8. Entonces de una vez aquí hacemos 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces el anterior por 2. El anterior por 2. El anterior por 2 y arrastro hasta tener un número mayor que 500. Justo aquí. Entonces este es K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, K igual a 6, K igual a 7, K igual a 8, K igual a 9. Entonces mi número de intervalos ha sido... ¿Cuánto? ¿Sí? Cristina, ¿cuántos intervalos o cuántas clases necesito? Para 500 observaciones, ¿cuántas clases necesito hacer? No sé, 2. Ay, pero si estoy haciendo aquí, ¿por qué no atiende? El 9. 9. 9, pero póngase pilas, por favor. Otra persona que va desde la primera clase a distraerse. K igual a 9 me da 512, por eso, como 512 es mayor que 500,
El 9 es el número de intervalos que yo necesito. Entonces, que acá va a ser igual a 9. Ahora, necesito el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo lo encuentro dividiendo el rango para el número de intervalos. Entonces, tomo el rango y divido para el número de intervalos y me sale el tamaño del intervalo, 433. El tamaño del intervalo le llamamos I. Voy a poner una columna para poner las letras. El rango R, el número de intervalos K, el tamaño del intervalo I. Ya. Con estos datos elaboramos nuestra distribución de frecuencias. Esto ya sabemos cómo es. Podemos eliminar porque ya sabemos cómo se obtuvo. Vamos a poner aquí el mínimo. Primero, aquí va a decir clase. La clase, el mínimo, el punto medio, el máximo, la frecuencia. Estos van a ser nuestros datos primero. Aquí yo debo tener ¿cuántas clases? Carmen, ¿cuántas clases voy a tener aquí? Carmen. Sí, profe. ¿Hasta qué número tengo que lograr aquí? ¿Cuántas clases voy a sacar? Cuatro. No. 3. Hasta 500. K es el número de intervalos, es el número de clases. El 9. 9 clases. A diferencia con la tabla de frecuencias que solo sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clases, pero que no son equitativas. Acá en la distribución de frecuencias vamos a tener 9 clases, pero bien distribuidas. La clase número 1 tiene su valor mínimo en el número, nuestro primer dato, el número 1. Ese es el mínimo. El máximo va a ser el mínimo más el tamaño. Acuérdense, el máximo va a ser el mínimo más el tamaño de la clase o intervalo. Podríamos trabajar con un decimal nada más. De tal manera que para la clase 2, a ver, son precios. Dependiendo de lo que sea, dependiendo de lo que estemos buscando, podemos trabajar con los decimales apropiados. En este caso, en nuestros datos sin agrupar, no tenemos fracciones,
todos son números enteros, prácticamente ninguno es con decimales. Entonces eso me obliga, o eso me sugiere, que aquí también trabaje solamente con un entero, sin decimales. Y cuando yo obtenga el mínimo de la clase 2, yo simplemente diga que es el número, el máximo de la clase anterior, más 1. El nuevo máximo va a ser igual a esta fórmula. El mínimo más el tamaño. Aquí tengo que hacer con F4. Entonces ahí sí me funciona el mínimo más el tamaño. Voy a redondear esto porque está interpretando mal. Redondear sin decimales. Eso es redondear sin decimales. El punto medio va a ser el mínimo más el máximo dividido para 2. Abro paréntesis. El mínimo más el máximo. Cierro paréntesis. Dividido para 2. 1 más 5, 6, dividido para 2, 3. 6 más 10, 16, dividido para 2, 8. Con esos datos yo ya puedo copiar, marcar y arrastrar. Ya tengo toda mi tabla, mis valores mínimos, mis valores máximos y mis puntos medios. De mis 9 intervalos o 9 clases. ¿Sí? ¿Comprendió, Cristina? Me está haciendo en Excel este rato para que me Profe, pregunte estoy de una haciendo vez si en algo mi no. cuaderno seguir como está haciendo usted. Carmen está haciendo en Excel. Sí, profe, pero ya me quedé. ¿Qué pasó, Carmen? Pero si estamos yendo despacito. A ver, Sí, ¿dónde se profe, lo quedó? que pasa es que me he olvidado de... ¿De qué? Del Excel. del- No, Déjeme. profe, es que yo estaba siguiendo, entonces me he olvidado de volver a repasar y hacer, no, me falta ordenar al principio. Estaba intentando, pero no me deja ordenar. A ver, pero eso avíseme con tiempo para ayudarle. Y me he olvidado recién cuando usted me dijo, me acordé. Ah. Por eso me ¿Y usted, quedé. Jimé, está al día en esto? Si se igualó después de la clase, póngame volumen, mija. Prenda el micrófono. Perdón. O sea, sí, profe, Cuente. sino que yo opté por prestarle atención en clase y en la tarde igualarme con el video. Ahí comprendo mejor. Y lo que aún no les hago el video. No, pero la No, primera profe, le clase hace sí. el video. Bueno, Pero anoto en el cuaderno también. ya, porque yo necesito ir viendo que vayan sacando los datos, porque si es que algo no comprenden, va a estar complicado. A ver, Carmen me dice que tiene problemas por acá todavía Sí, no profe, ordena. no está ni pintado ni ordenado. Me he olvidado, dije en la tarde,
voy a igualarme, me he Pero es que olvidado. ahorita vamos a tener que cambiar porque estos son 9 clases y en el anterior están solo 6, o sea, esto igual no vamos a aplicar, vamos a volver a hacer. Para la tabla de frecuencias, si tenía que haber hecho, bueno, eso después iguala, pero ahorita vamos a hacer nuevamente para la distribución de frecuencias. Ahora vamos a ver si me están comprendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre tabla de frecuencias y distribución de frecuencias? Cristina. Mm, ¿Cuál es la diferencia entre y distribución de frecuencias? Entre tabla de frecuencias y distribución de frecuencias. Em, eh, eh, la tabla de frecuencias es, es donde están los datos y distribución de las frecuencias es lo que se distribuye donde se distribuye los datos. No me comprendió. Vamos, Carmen. ¿Cuál es la diferencia entre tabla de frecuencias y distribución de frecuencias? Eh, tabla de frecuencia, yo entendí que como estábamos llenando unas tablas de menores que 3, cuántas son, porque al principio tenemos datos sin agrupar. En la Sí, tabla de pero ¿cómo? frecuencia ¿Para qué agrupamos. hacemos? Ya, tabla de frecuencias agrupamos. En la distribución de frecuencias también. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa lo uno, cuándo se usa lo otro? el- Jime, ¿cuándo uso En tabla la, de tab- frecuencias y cuándo uso distribución de frecuencias? en la tabla de frecuencias usamos cuando, por ejemplo, querramos solo poner datos y rangos y ¿cómo era? Como para tener una base para cuando ¿Qué ya son en la estos? distribución de ¿Qué son estos? datos ¿Qué tipo de datos? cuantitativos. Les dije que no es cuantitativo eso es cualitativo. Cualitativos, perdón. Relacione datos cualitativos, tabla de frecuencias. Aquí, en cambio, vamos a tener las clases. Las clases son, esos son valores entre el uno y el 2. Perdón, es la clase uno, clase 2, clase 3. Pero tienen valores. La clase uno está entre uno y 5. La clase 2 está entre el 6 y 10. La 3 está entre 11 y 15. Pero estos son valores numéricos. Ujú. O sea, estos son números medidos, medibles. A ver, aquí tienen que captarme esto, verán. Yo en lugar de poner clase uno, antes de eso, vamos a los datos sin agrupar. Vamos aquí. Aquí me tienen que entender. Estos datos de aquí son cualitativos o cuantitativos. contables, Cuantitativos. cuantitativos. Cuantitativos, perfecto, sin miedo. Estos son cuantitativos. Entonces quiere decir que yo hice encuestas, pregunté a alguien o observé algo y aquí vi que era $14. $14. Eso es cuantitativo. Vi a otro y también me dio $14. Cuantitativo. Cuando yo hago distribución de frecuencias, lo que hago es agruparles. Digo, entre los que sacaron o los que dijeron entre $1 y $5, ¿cuántos son? Simplemente les agrupo
para no tener muy abiertos. Entonces, hacer una distribución de frecuencias es agrupar los datos cuantitativos para no tener muy abierta la tabla de datos. Entonces ahí se hacen grupos de datos, pero son datos numéricos, son cantidades, cantidades. A diferencia de lo de acá, esto por ejemplo es un nombre que yo le puedo decir baratos. Yo puedo decirle baratos. Baratos no es una cantidad. Caros. Caros no es una cantidad, es una calidad, una calificación de barato, caro, mediano. En cambio acá son los valores, los valores. $1, $5, $3, $4, $2. Solo que para que no estén tantos datos abiertos, les hago grupos. Le hago el primer grupo, los que están entre 1 y 5. ¿Cuántos hay? Vamos a ver cuántos hay entre 1 y 5. Entre 1 y 5, incluido el 5, 63. $63 incluido el 5. Y verifico que en el conteo me salgan 63. A ver, vaya igualándose, Carmen, no se atrasará. 63, 63. Bien. Anoto aquí el número encontrado, 63. Es la frecuencia. ¿Cuántos datos se presentaron entre 1 y 5? 63. La siguiente clase o intervalo empieza en 6 y termina en 10. Empieza en 6 y termina en 10. 6 hasta 10. Son 68. Profe, Diga, no sé, no, cómo decir, no me deja de ordenar. Me salen otros números. ¿cómo? No le entiendo. Diferencia a los Para míos, ordenar claro. los números Ya le quitó la función. en general. A ver, comparta para ver qué es lo que está haciendo. Ya, profe.
Ahí está, profe, todavía tengo así. No sé si se ve. A ver, póngase en la C1. Todavía tiene la ecuación, la fórmula. Ay, Carmen, no pone de parte usted. Marque todas esas celdas. Ya. Control C. Clic derecho. Así. Pegado especial 1, 2, 3. Ya, ahora sí. Valores. Me Ay, ordene. de menor a mayor, no. Sí. Continúe con la selección actual. Ya. Ya, profe, gracias. ¿Cuántas veces hicimos hasta en ofimática la copia sin fórmulas? Ya. Ahora vaya a ver del 1 a ver sus datos. Vamos a la tabla de distribución. La distribución de frecuencias. Vamos a la distribución de frecuencias. Tampoco ha hecho. Estaba haciendo porque estaba intentando hacer eso. Mejor dicho, me olvidé de igualarme. Dije, más tarde me igualo y me he olvidado. ¿Se da cuenta? Bueno, hasta que se Profe, iguale. ¿no podría subir el video para poder igualarme todo? Ahorita voy a igualarme esta y la tabla de frecuencia. ¿Por qué le marcaste el 3? Menores que 3. No, después de la tabla de frecuencia. Ahorita haga la distribución de frecuencias. Del 1 al 10. ¿Cómo hacía el 10? Verá, aquí Es, tiene que calcular en el A3 el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo obtiene con 2 elevado a la K. Tendría que ser logaritmo de 500 dividido el logaritmo de 2, pero como no les he dado logaritmos, solamente vamos sondeando cuál es el primer número que elevado a la K le supera al tamaño de la muestra. profe, Diga, para sacar el elevado, ¿cómo sería? tampoco atendió.
Sí, es que estaba concentrándome en eso. Estaba distraído, no concentrado. Sí, ¿Cómo distraída en ese hicimos? lugar. Hicimos multiplicando por 2. A ver, Jimena, cuéntele cómo se hace. Para elevarle al cuadrado era Para sacar 2 a la K. ¿Cómo vamos haciendo sin utilizar la potencia? ¿Cómo obtenemos? Es algo que usted tiene que saber de memoria. A ver, Carmen, 2 al cuadrado. Carmen, 2 al cuadrado. 4. 4, 2 al cubo. 2 al cubo serían 6. Chu, 8. ahí Sí, estamos sí, mal. 8. 4, sí. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 16. 2 a la quinta. 8 a la quinta. Eh, 32. 28. ¿Cuánto es 16 por 2? Eso es 2 a la 32. quinta. 32. Ya. 32 por 2 es 2 a la sexta. 32. 2. 64. ¿Cuánto es 32 por 2? ¿Qué va a hacer escribiendo? No puede ser, Carmen. 64. Ya, eso es 2 a la sexta. ¿Cuánto será 2 a la séptima? Serían 128. 2 a la octava. 256. 2 a la novena. 518. No, Subiendo más. 512. Como 512 ya es mayor que 500, que es el tamaño de la muestra, ahí me quedo. Entonces 2 a la novena es mayor que 500. Entonces ese 9 de novena es el número buscado, el número de intervalos, el número de clases. ¿Comprendió? Ah, ¿Qué pasaría si yo tengo una muestra de 800 observaciones? eh, tendría que ir multiplicando ese mismo. 512 por 2, ¿cuánto es? 512 por 2 serían 4. 1000.
1014. No, Ay, la tabla del 2, deberías saber la tabla del 2. 12 por 2. 24. Entonces, ¿de dónde va a salir 14? Ah, sí. 1024. Como 1024 es mayor que 800 en este ejemplo nuevo, entonces tengo que hacer 10 intervalos de clase. ¿Comprendió? Sí, pero me falta práctica. Va a repasar para no olvidarse. Sí, profe, voy a anotar en el cuaderno para no olvidar. El cuaderno no es el que tiene que aprender, usted es la que tiene que aprender. Usted tiene que asegurarse que comprendió. Cuando usted está segura que comprendió, es más fácil recordar. Si usted no asegura la comprensión, no va a poder recordar. Por eso necesita ver el cuaderno siempre, y cuando ve el cuaderno no sabe ni qué es eso, para qué es eso, qué significa. Por eso tiene que comprender, entender, y eso va a facilitarle recordar. Cuando no se comprende, cuando no se entiende, no está aprendiendo. No se desespere por estar anotando, desespérese por comprender. Eh, Solo así va a aprender, comprendiendo las teorías, los ejercicios, lo que hagamos en clase. Pero aquí hacemos bastante práctica, y la práctica que hacemos es para que comprenda. Pero si usted va anotando, escribiendo, escribiendo sin comprender, por eso necesito que hagan este rato las cosas. Pero ahí veo que está atrasada en todo. Entonces, obviamente, es difícil tener éxito. Está atrasada, atrasada, atrasada. Cuando se iguala, solo copia, copia, copia. Es importante que vaya comprendiendo. Lo mismo Cristina, está comprendiendo. ¿Cuántos intervalos debería hacer si yo tengo 2000 observaciones? Los intervalos serían 2000. No sé, pero profe, Ah, dígame, Carmen. eh, nosotros le llamamos a esta las observaciones. Sí. Mm, profe, quisiera saber de dónde viene el tamaño de intervalo, porque están aquí dos. El tamaño de intervalo se obtiene dividiendo el rango para el número de intervalos. Pero el rango es R. ¿Se da cuenta como no comprende? O sea, si no entiende, aunque lea después, no comprende. El rango es 39. ¿De dónde sacamos el 39? El máximo, la máxima observación menos la mínima observación. Ese es el rango. Y no se distraiga, no está ahí. De los datos abiertos, de los datos no agrupados, el valor de la máxima observación menos el valor de la mínima observación. Eso me da el rango. Cristina, ¿qué rango le dio a usted? Cristina, ¿cuánto obtuvo usted en el rango? rango 39. ¿Por qué?
¿Cuál es la máxima observación que tienen sus datos sin agrupar? En el Excel, ¿cuánto tiene en la posición 500? Ese es el valor de la máxima observación, lo que está en la última de las observaciones. Como está ordenado de menor a mayor, ese es el valor máximo de las observaciones. 40 o 30. Ya. Entonces, 40 menos 1, 39. Tienen que saber de dónde sale. Preferible es que esté con fórmula. No he puesto el número porque ve el número, no sabe de dónde sale. No sabe a quién copió, qué copió. Ponga la fórmula para que sepa de dónde salió. ¿Cómo H2? ¿Qué está haciendo, Carmen? 9. Pero le estamos diciendo que la máxima observación de los datos sin agrupar. Es 40. Pero dé clic en la celda, no ponga el número, dé clic en la celda. Pero no es eso. A ver, deje de compartir. Mm, Pero por lo menos hagan lo que yo estoy haciendo, no estén haciendo otra cosa. A ver, cuando yo voy a sacar el tamaño del rango, que está aquí, digo, aquí, perdón, digo, igual, ponga igual. Cristina, ah, no, ¿está trabajando en la máquina? No. Igual, me voy a Estoy datos sin agrupar, igual. me voy al último dato. El último dato, doy clic y luego pongo menos. Me voy al primer dato aquí mismo. Y doy clic. Entonces fíjese que aquí la fórmula sale. Hoja datos sin agrupar, celda A500 menos hoja datos sin agrupar, celda A1. Y ahí se da enter. Entonces me queda aquí con fórmula para que sepa. Cuando usted dice, ¿dónde salió 39? Tiene que leer aquí arriba. Ah, dice, se va a la hoja datos sin agrupar, toma la celda 500 y le resta en la misma hoja datos sin agrupar lo que está en la celda A1. Y ahí sale el 39. Ahora, este 9 salió de lo que yo borré. Voy a tener que poner otra vez porque no he entendido. El tamaño de mi muestra es 500. Voy a buscar un número al que le elevo el 2.
y me da un valor mayor o igual que 500. 2 elevado a la 1, 2. 2 elevado a la 2 es lo mismo que multiplicar el anterior por 2. Entonces digo, igual el anterior por 2. Eso es lo mismo que elevarle el 2 a la 2. Entonces, 2 mayor que 500, 2. 4 mayor que 500, no. 8 mayor que 500, no. 16 mayor que 500, no. 32, 24, nada. Llego a 512, 512 mayor que 500, sí. Entonces ahí me quedo con este valor. Este número, entonces va a ser este número obtenido aquí. Entonces este número no es mayor o igual que 500, no me sirve el 1. Entonces todos estos no me sirven, están en rojo. Pero el 9 que me produce el 512 sí cumple. Este sí cumplió. Por eso me sirve ese 9. ¿Comprendido, Carmen? ¿Comprendido, Jimena? Sí, Y usted profe. sí Y comprende. ahorita, ¿Comprendido, Cristina? Cristina, ¿comprendió? Sí, profe. ¿Segura? Le voy a preguntar. Entonces, Carmen ya sabe de dónde sale el 9 y de dónde sale el 4. El 4 dividimos de 39 para 9, pero le vamos a redondear. Vamos a trabajar sin decimales. Está cuatro. ¿Por qué trabajo sin decimales? Porque yo aquí, en los datos sin agrupar, no tengo decimales. O sea, todo está con 0, 0, 0, 0, 0. Si tuviera cifras significativas, es más, voy a trabajar, voy a hacer de nuevo para que se iguale. Vamos a hacer otro aleatorio. Todo de nuevo. Para que no digan que no les he explicado. Voy a forzar a que aquí me salgan decimales. Entonces voy a decir igual. Voy a suponer que los precios son desde 50 centavos hasta 40,80. 40,80 centavos. Entonces, como en el aleatorio yo no puedo poner decimales, el aleatorio funciona solo con enteros, yo tengo que darme modos sabiendo matemática básica, como ustedes saben, por eso ya están en estadística, porque saben mate básica. Entonces yo digo, voy a sacar el aleatorio entre 5 y, como digo, 40,80 debe ser 408. Pero al resultado le voy a dividir para 10. Ahí ya me va a salir entre 0,5 y 40,8. Mire, me salió 3,1. Esto copio para abajo. Ya me salieron con decimales. Pongo con un decimal.
Ya está todo con decimales. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo con decimales? Yo acá en la tabla, en la distribución de frecuencias también tengo que trabajar con decimales, ya no me sirve esto, tengo que trabajar con decimales. Bien, Carmen, una vez que se tienen los datos con la fórmula del aleatorio, hay que convertirle a solo números. Se copia y se pega solo valores. Control C, clic derecho, pegado solo valores. 1, 2, 3. Ya. Y entonces procedo a ordenar de menor a mayor. Listo. Ya tengo que mi número más pequeño es del 0,6 y el número más grande es del 40,80. Voy a la distribución de frecuencias. El rango. Lo que está en el 500 menos lo que está en el 1. Bien. Vamos a trabajar con decimales. Con un decimal trabajemos. Esto va a ser lo mismo. Porque un número que sea superior a 500 va a ser el 9 mismo, 512. Pero el tamaño sí vamos a trabajarlo con un solo decimal. Vamos a trabajar con un decimal. Entonces el tamaño nos dice que es 4,5. Procedemos entonces. El mínimo, el que está en datos sin agrupar a 1. El tamaño, el máximo va a ser entonces este valor más el tamaño, pero vamos a trabajarle con un decimal. Y aquí es algo interesante, verán. Anteriormente yo le sumaba 1. Como la cifra significativa es un décimo, yo le tengo que sumar no una unidad, sino un décimo. Entonces, de 5,1 como máximo del intervalo de clase anterior, pasa a 5,2. 5,2 más 4,5, 9,7. Y también vamos a trabajar solamente con un decimal. Luego, 9,7 le tengo que sumar un décimo, no una unidad. Copiamos entonces esto para que se actualice. Entonces al 9,7 le sumo un décimo y se hace 9,8. 9,8 más 4,5 me da 14,3. 14,3 más un décimo me da 14,4. 14,4 más 4,5 me da 18,9. 18,9 más una unidad me da 10, más un décimo me da 19. 19 más 4,5, 23,5. 23,5 más un décimo, 23,6. ¿Se dieron cuenta lo que pasó? Ujú. Ya no le sumamos una unidad, sino un décimo. Cuando tenemos décimos, si tuviéramos centésimos, le sumara un centésimo. Y así sucesivamente. Vamos a hacer este nuevo cuadro de frecuencias. Esta ya no me vale. Tengo que medir entre 6 décimos y 5 con un décimo. Voy a los datos ya sin agrupar. Desde 6 décimos hasta 5 con un décimo. Desde 6 décimos
hasta 5 con un décimo. Hasta aquí. Entonces son 69. 69, 69. La siguiente. Desde 5 con 2 décimos hasta 9 con 7 décimos. 5 con 2 a 9 con 7. Tenemos que llevarle hasta 9 con 7. Hasta aquí. Son 54. Profe, ¿Sí? mía se ordenó desde 0,6 hasta 0,9 de ahí, entonces empieza desde 1, 1,1, así. El primero le sale de 0,6 a 0,9. Sí, luego sigue el número 1. A ver, amiguita. ¿Cuánto es el tamaño del intervalo? 500. ¿Cuánto es el tamaño del intervalo? 40 era hacer. ¿Cómo 40? 4 ha de ser. Tamaño del intervalo, no rango. A ver, tamaño del intervalo, por favor. Esto. C1 dividido para C2, redondeado con un decimal. 40 con 2 dividido para 9. No puede ser 40. Sí, no, no, en datos sin agrupar me sale así. En datos sin agrupar, ¿qué? O sea, me sale desde el 0,6 hasta 0,9. De ahí empieza el número 1. No importa. Eso no pasa nada. Aquí puede haber muchos decimales. Aquí tengo, vea, 0,6, 0,6, 0,8, 0,8, 0,9. Luego el 1. ¿A eso se refiere? Sí, sí, profe, eso estaba. Eso está bien. Está bien. Claro. Ya. Eso es aleatorio. No le va a salir mis mismos datos. Van a salir aleatoriamente diferentes datos. Lo que parece que vamos a coincidir es el mínimo y el máximo. No sé si también, yo creo que sí vamos a coincidir el mínimo y el máximo. 40,8, que es el tope. Mira, Entonces eso está 46. bien. A ver, sigamos. Ya. Tengo 69. El segundo dice que son 54. 123. 54. La tercera clase o intervalo va desde 9,8 hasta 14,3. O sea que debo restar 123 cuando encuentre. Desde 9,8 hasta 14,3. Me da 57.
123. 180 menos 123. 57 coincide con 57 de acá. Ponemos 57. La siguiente es entre 14,4 y 18,9. 14,4 y 18,9. Ahí. 49. Eso es 229 menos 180. 49. Vamos a escribir nuestro 49 acá. La siguiente va a ser entre 19 y 23,5. 19 y 23,5. Hay que restar 229. Entre 19 y 23,5. Hay que restar 229. Coincide con 49. Sí, también es 49. El siguiente entre 23,6 y 28,1. 23,6 y 28,1. 28,1. Hay que restar 278. 309 menos 278. 42. La siguiente, 28,2 hasta 32,7. 28,2 hasta 32,7. Son 68. Quiero estar 320. Nos da 68. Siguiente, 32,8 a 37,3. Hay que estar 388. Nos da 56. Y finalmente, desde 37,4 hasta el último. 27,4 hasta el último.
56. Esta es una distribución de frecuencias. Esta suma me tiene que dar 500. Sí. Bueno, por la hora lamentablemente ya no alcanzamos a ver más. Me han hecho repetir esta clase, pero bueno, espero que esté bien aprendida por lo menos. Que esté bien aprendida. ¿Tienen preguntas? No, profe, solo que porfa no sube el video Pero para sí, igualar. pero sí comprendió Jimmy. Sí, no, sí, sí. Carmen comprendió, Sí, profe. seguro. Puedo estar tranquilo yo. Cristina, dígame que sí comprendió. Ah, Sí, Profe, como profe, le yo dijo Cris, por igual la favor. anoté compañera por si Jimé, acaso me olvido. el video, Eso porfa, le profe. digo que no es suficiente anotar porque usted puede leer algo que no comprende, igual no comprenderá. La clave es hacer y ver que sí funciona. Bueno, no dejen de leer el libro. Nos vemos la próxima clase. Profe, Hasta cualquier luego. inquietud podemos escribir a su número. Claro, para eso el WhatsApp. Ya, profe. Ya. Al grupo. Gracias, Pone profe. las inquietudes en el grupo para que todas aprendan de sus dudas. Hasta luego. Chao, Ya, profe. profe, hasta luego, gracias. Gracias.